Bueno, miren, hoy lo que voy a hacer es ver esencialmente ejemplos y para mostrar cómo funciona toda esta teoría, vamos a decir, metodología que hemos estado describiendo en las últimas semanas. Y vamos a ver otro método muy interesante también de obtención de soluciones particulares de ecuaciones lineales no homogéneas, de obtención de ecuaciones particulares. Entonces, ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas con coeficientes constantes. ¿Bien? Entonces vamos a ver, en total voy a ver un par de ejemplos nada más, pero los voy a describir completamente y vamos a ver todo, cómo se conjunta todo lo que hemos visto. Vamos a resolver, por ejemplo, este problemita. Y segunda en t menos 6 y' en t. En la práctica ustedes van a hacer cosas de este tipo, obviamente, pero para que vean aquí todo, cómo se une todo lo que hemos visto, igual a exponencial de 3t, es una ecuación no homogénea, y además damos dos condiciones iniciales, que y en 0, o sea, tomamos como t sub 0 el 0, sea igual a 1 y y' en 0 igual a 0. Vamos a encontrar la solución de ese problema. Bien, el paso 1 siempre es, encontrar un sistema fundamental de soluciones. Un sistema fundamental de soluciones, ¿qué cosa es? En este caso, como la ecuación es de segundo orden, quiere decir dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. ¿Bien? Es eso. Vamos a buscar dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es y segunda en t menos 6 y' en t más 13 y en t igual a 0. Esa es la ecuación homogénea. Y vamos a encontrar la expresión de dos soluciones linealmente independientes. Lo que se hace es buscar soluciones de la forma exponencial de lambda t. Y cuando se sustituyen ahí, se ve que para que lambda sea un valor tal que exponencial de lambda t es solución de esa ecuación, hace falta que lambda sea raíz del polinomio característico. Y el polinomio característico, ¿cómo se encuentra? Pues se construye de esta forma: lambda al cuadrado, o sea, el cuadrado corresponde a las derivadas de segundo orden, menos 6 por lambda a la 1, que corresponde a la derivada de primer orden, más 13 por lambda a la 0, que corresponde a la derivada de orden 0 de y. Por eso es más 13. ¿Está claro? La derivada de orden 0 es precisamente y. Entonces, igual a 0. Ese es el polinomio característico. Si quieren ver de dónde salió, si yo sustituyo y en t por exponencial de lambda t, me queda este polinomio multiplicado por exponencial de lambda t. Como la exponencial de lambda t nunca se anula, pues entonces el polinomio tiene que ser 0, y eso nada más que para dos valores de t. Vamos a calcular aquí en este caso cuáles son esos dos valores de t, que son lambda más menos igual a menos 6, más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4ac. ¿Bien? 4ac. 4 por 13, ¿cuánto es? 52. 4 por 3, 12. 52, ¿no? Bien, menos 52 dividido por 2a. A es 1, entonces 2a es 2. 36 menos 52, ¿cuánto es? 16, ¿no? 16 es menos 6 más menos raíz de 16 dividido por 2. Eso es menos 6 más menos 4 dividido por 2. Menos 6 más 4, menos 2. ¿Qué?
Sí, menos 16. Ah, perdón, menos 16. Menos 16. Entonces, bueno. Entonces, menos 16. Si es raíz de menos 16, esto quiere decir que es raíz de menos 1 por raíz de 16. Raíz de menos 1 es la unidad imaginaria i. Entonces, esto es igual a menos 6 más menos i, que es raíz de menos 1, ¿sí? ¿Qué? Ah, es 6, sí, perdón. Bueno, que no lo tengo completamente desarrollado aquí. Si es menos b, o sea, 6 más menos raíz de menos 16. Raíz de menos 16 es raíz de menos 1, que sí, por raíz de 16, que es 4. Entonces me queda i por 4, ¿no? Dividido por 2. Esto es menos 3 más menos 2i. O sea, las raíces son dos raíces complejas conjugadas, menos 3 más 2i y menos 3 menos 2i. O sea, la raíz de 16 es 4, pero está dividido entre 2. Entonces me queda 3 más menos 2i. ¿Está bien? 3 más menos 2i. Esas son las dos raíces. Y entonces cuando las raíces son complejas conjugadas, de multiplicidad 1, porque cada una tiene multiplicidad 1, es 3 más 2i y 3 menos 2i. ¿Está bien? Entonces, a esto le corresponden dos soluciones linealmente independientes que se sabe que son y1 en t y y2 en t, que son la exponencial de la parte real del número complejo, que es 3, multiplicado por t, 3t, multiplicado por seno de la parte imaginaria por t. Y la otra es exponencial de 3t, que es la parte real, por coseno de 2t. Esas son las dos soluciones linealmente independientes. Es decir, cualquier solución de la ecuación homogénea se pone como una combinación lineal de esos dos. O sea, un número, un coeficiente c sub 1 multiplicado por este más un c sub 2 multiplicado por este. Donde c sub 1 y c sub 2 pueden ser dos números reales cualesquiera. ¿Está claro? Entonces ya tenemos el primer paso. El segundo paso es encontrar una solución particular. Entonces el paso 2 es, vamos a verlo así con número, es encontrar una solución particular de la ecuación homogénea. Bien, encontrar una solución particular de la ecuación homogénea. En el caso particular, bueno, en general, sabemos que una solución particular de esta ecuación, vamos a llamarla así, y sub p, p de particular, se escribe en la forma integral de t sub 0 a t, donde t sub 0 en este caso es 0, porque es donde estoy dando la condición inicial, integral de 0 a t, de una función que le llamamos k en t tau por f evaluado en tau. F en t es exponencial de 3t, entonces f en tau es exponencial de 3 tau. ¿Está bien? Exponencial de 3 tau de tau. Esta solución se sabe que cumple, ya lo sabemos, tenemos que calcular k. Esta solución se sabe que cumple, que ella evaluada en el 0, que es donde se da la condición inicial, es 0, y su derivada evaluada en 0 es 0. Bien, y la expresión del k, ¿sí?, para orden 2, para una ecuación de segundo orden, se sabe cómo es en términos de y1 y y2. El k en t tau es y1 en tau por y2 en t menos y1 en t por y2 en tau dividido por el bronquiano de las dos soluciones en tau.
Esa es la expresión. Si no se acuerdan de esta expresión, lo que deben acordarse es que K en T tau, para cada tau fijo, como función de T, es solución de la ecuación homogénea. Y como es solución de la ecuación homogénea, K en T tau se tiene que escribir como una combinación lineal de Y1 en T más C2, Y2 en T. Porque con respecto a T es solución de la ecuación homogénea. Pero además, como estoy fijando aquí el tau, estas constantes obviamente van a tener que depender de tau para cada tau fijo. O sea, para cada tau fijo son una constante. ¿Está bien? Y lo que se va a determinar es quiénes son C1 en tau y C2 en tau. ¿Está bien? Y para determinarlos lo que se usa son estas propiedades, estas dos propiedades. ¿Está bien? O sea, si no recuerdan esta formulita, pues entonces, porque esto es en general, esto es para cualquier ecuación del orden que sea. Bien, si es una ecuación de tercer orden, entonces van a tener un Y1, un Y2 y un Y3, y el K en T tau va a tener que ser una constante C1 en tau por Y1 en T, más otra C2 en tau por Y2 en T, más C3 en tau por Y3 en T, y lo único que tienen que ver que el C1, C2 y C3 cumplan que esa función evaluada en 0 valga 0, que su primera derivada evaluada en 0 valga 0 y que su segunda derivada evaluada en 0 valga 1, en caso de que sea de orden 3 la ecuación. En este caso, como es de orden 2, lo que tiene que ocurrir es que esta función yp en t, bien, perdón, esta de aquí, tiene que ser tal que evaluada en 0, tome el valor 0 y que su derivada, su primera derivada con respecto a t evaluada en 0 para tau fijo sea igual a 1. O sea, siempre esta acá con respecto a t, si estamos en una ecuación de orden n, entonces hasta el orden n-2 todas las derivadas valen 0 y la derivada de orden n-1 vale 1. En este caso n es igual a 2, entonces todas las derivadas de orden n-2 es nada más que el valor de la función, en 0 vale 0, y la derivada de orden n-1, si n es 2 es la primera derivada, en 0 vale 1. Y entonces, si ustedes sustituyen aquí y dicen, yo quiero que esta función evaluada en t igual a 0, tome el valor, tome el valor en t igual a 0, tome el valor 0. Entonces evalúan en t igual a 0, k en 0 tau, va a ser C1 en tau por Y1 en 0, más C2 en tau por Y2 en 0, y esto tiene que ser 0, y además la primera derivada con respecto a t evaluada en 0 para tau fijo tiene que ser ¿cuál? Cuando yo derive esto con respecto a t, lo que depende de tau es como si fuera una constante, nada más que derivo Y1 y Y2. Y entonces me quedaría C1 en tau por Y1' en t, pero lo estoy evaluando en t igual a 0. Entonces Y1' en 0 más C2 en tau por Y2' en 0 tiene que ser igual a 1. Y como tengo la expresión de Y1 y Y2, pues calculo Y1 en 0 y Y2 en 0. O sea, fíjense, Y1 en 0 es 0. Y Y2 en 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1. Y1 en 0 es 0 y Y2 en 0 es 1. Entonces, la primera ecuación se reduce a que, como Y1 en 0 es 0, pues se anula ese término y me queda C2 en tau multiplicado por ¿quién? Por 1 es 0. ¿Está claro? Y me va a quedar además también esta otra que dice C1 en tau por Y1' en 0. Entonces tienen que calcular la derivada de Y1, que es derivada de este por este. Voy a calcularlo aquí, Y1'
en t es E3t por 3, que es la derivada de la exponencial, por seno de 2t, más E3t por la derivada de seno de 2t, que es 2 coseno de 2t. Y lo evalúo en 0. Y al evaluar esto en 0, el primer término se hace 0 y el segundo, ¿qué valor toma? ¿El segundo término? 2. Entonces quiere decir que este primerito de aquí es 2. Entonces me queda 2 por C1 en t, en tau, más, pero ya sé que el C2 es 0, es igual a 1. ¿Bien? Y entonces ya me va a quedar que el C2 es 0 y el C1 es 1/2. Y ya tengo el sistemita, me da muy simple. Me queda que el K en T tau es 1/2 por Y1 en T. ¿Está bien? Bien. A ver, aquí por Y2 en 0, en la primera, a la 1. Ajá. Bueno, entonces se podía haber utilizado esta fórmula directamente y hacer el análisis. Y entonces uno va a tener aquí Y1 en tau por Y2 en t, menos Y1 en t, Y2 en tau. Y entonces lo que hubieran tenido que multiplicar Y1 en tau por Y2 en t, y aquí igual Y1 en t. Y en la otra Y1 en t por Y2 en tau, y en las dos iban a sacar factor común exponencial de 3t menos tau. ¿Bien? Iban a sacar un seno de, ¿cómo se llama? Iban a sacar aquí el, vamos a hacerlo por esta vía, por la vía de utilizar la formulita para el K en t tau. Fíjense. ¿Qué es lo que queda? Si utilizo esta fórmula, a ver, aquí queda, si es que aquí me quedó muy sencillo, me quedó muy simple, no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a ver esta fórmula, la formulita esta. Hay un error numérico o algo de eso estoy haciendo, no sé, voy a comprobar con este aquí. Si tomo Y1 en tau por Y2 en t, esta fórmula es la fórmula general. Entonces, si tomo Y1 en tau por Y2 en t, ¿qué cosa me queda? Y1 en tau sería E a la 3 tau por seno de 2 tau, ¿no? Por Y2 en t, que sería E a la 3t por coseno de 2t. ¿Está bien? Menos Y1 en t, que es E a la 3t, por seno de 2t por coseno de tau, por coseno, por la otra, por Y2 en tau, que es E a la 3 tau por coseno de 2 tau. Y todo eso dividido por el bronquiano en tau. ¿Bien? Vamos a ver qué cosa es el numerador. Fíjense, si yo aquí puedo sacar, fíjense, aquí tengo exponencial de 3 tau por exponencial de 3t, y aquí también tengo lo mismo. Saco eso factor común, que va a ser exponencial de 3 por t más tau. ¿Está bien? Y lo que me queda es seno de 2 tau, ¿no? Coseno de 2t menos coseno de 2 tau seno de 2t. Y todo eso dividido por delta en tau. Esto que está aquí arriba, si a este ángulo le llamo A y a este le llamo B, va a ser seno A coseno B menos coseno A seno B. ¿Eso qué cosa es? Seno A coseno B menos coseno A seno B
Es una fórmula trigonométrica fundamental que se estudia en la prepa, creo. ¿Es la fórmula de qué? De A menos B. O sea, esto es el seno de A, que es 2 tau, menos B, que es 2t, es seno de 2 tau menos t. ¿Está bien? Y todo eso va a estar multiplicado por, vamos a ponerlo acá, por la exponencial. O sea, es exponencial de 3t más tau, ¿bien? ¿Por quién? Por seno de 2 tau menos t, y todo esto dividido por el bronquiano en tau. ¿Y quién es el bronquiano en tau? El bronquiano en tau es el determinante de esta matriz, Y1 en tau, que es exponencial de 3 tau por seno de 2 tau. Aquí sería exponencial de 3 tau por coseno de 2 tau. Y aquí van a aparecer las derivadas. ¿Está bien? Entonces, la derivada de Y1 es E a la 3 tau, que multiplica a, mírenla ahí, 3 seno de 2 tau, más 2 coseno de 2 tau. Esa es Y1'. Y aquí va Y2', que Y2' la podemos calcular aquí. Y2' sería derivada de E a la 3 tau, que es 3e a la 3t, por la derivada de coseno, que es menos, perdón, por la derivada de la exponencial por coseno, más la exponencial por la derivada de coseno, que es menos seno, o sea, queda menos 2 seno de 2t. O sea, aquí lo que va a quedar es E a la 3 tau, bien, por 3 coseno de 2t, de 2 tau, perdón, porque estoy hablando en tau, menos 2 seno de 2 tau. ¿Está bien? Y el determinante es este por este menos este por este. ¿Está claro? Vamos a calcularlo. Sería este por este, fíjense, me va a dar E a la 3 tau por E a la 3 tau es E a la 6 tau. Cuando multiplique este por este también me da E a la 6 tau, por lo tanto puedo sacar E a la 6 tau factor común. ¿Está claro? E a la 6 tau lo saco factor común. ¿Factor común de quién? Factor común de este por este, que va a ser, vamos a ponerlo así, aquí. O sea, multiplicar este por este va a ser seno de 2 tau por 3 coseno de 2 tau menos 2 seno de 2 tau. Menos este por este. El E a la 6 tau ya lo saqué factor común, entonces además que me queda coseno de 2 tau por este término de acá, que es 3 seno de 2 tau más 2 coseno de 2 tau. ¿Está bien? Y ahora vamos a desarrollar esto. Fíjense, aquí queda, al multiplicar este por este, me queda 3 seno de 2 tau coseno de 2 tau. Y aquí me queda menos 3 seno de 2 tau coseno de 2 tau. O sea, que al multiplicar este por este, se cancela con el producto de este por este. O sea, esto se canceló con esto. Y nada más que quedó seno de 2 tau por menos 2, seno de 2 tau, me queda aquí E a la 6 tau, que multiplica a menos 2 seno cuadrado
de 2 tau, y aquí queda menos 2 coseno cuadrado de 2 tau. El menos 2 sale factor común y queda seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿que cuánto es? 1. Entonces esto quedó menos 2e a la 6 tau. Eso fue lo que quedó el delta en tau. Y por lo tanto, si ya había calculado el numerador de la función k, bien, vamos a seguir con el cálculo aquí. Si ya habíamos calculado el numerador, ¿dónde está? Ajá, ese término que aparece ahí es este. Ahora en lugar de delta en tau pongo menos 2e a la 6 tau. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a poner el menos, lo voy a subir, y menos seno de esta cantidad es seno del opuesto de esa cantidad. ¿Está claro? Seno de menos x es menos seno de x. Por eso el menos lo pongo acá, y seno de 2 tau menos t se va a convertir ahora en seno de 2t menos tau. ¿Está bien? Entonces eso es lo que va a quedar. Va a quedar finalmente que el k en t tau es igual a e a la 3 t más tau multiplicado por ¿quién? Seno de 2t menos tau, porque cambié el signo, porque estoy utilizando el menos del bronquiano arriba, y en el denominador me queda 2e a la 6 tau. ¿Está bien? Y este e a la 6 tau, fíjense que aquí e a la 3t más tau es e a la 3t por e a la 3 tau. Y si al e a la 3 tau lo divido entre e a la 6 tau, me queda e a la menos 3 tau. Y el e a la menos 3 tau, ahora lo multiplico por e a la 3t y me sale e a la 3t menos 3 tau. Y ahí saco factor común 3 y me queda finalmente que esto es e a la 3t menos tau por seno de 2t menos tau dividido por 2. ¿Está bien? Es el valor que se obtiene de la función. ¿Bien? Bien. Ese es el K en T tau. Bien, y entonces la solución particular que estamos buscando es la integral de 0 a t de este término. Aquí saco un medio y me queda e a la 3 t menos tau por seno de 2t menos tau, y todo eso por f en tau, que f en tau es e a la 3 tau. Claro, la f en t es esta, evaluada en tau es cuando t es igual a tau. Y entonces aquí me queda e a la 3 tau de tau. Y ahora fíjense, aquí tengo e a la 3t por e a la menos 3 tau. Y con e a la 3 tau, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto? 1. Y entonces todo esto quedó como un medio de la integral de 0 a t de e a la 3t nada más, porque ya el tau desapareció, y ese e a la 3t lo puedo sacar de la integral, porque la integral es con respecto a tau. Entonces me queda e a la 3t
sobre 2 por integral de 0 a t de seno de 2 t menos tau de tau. ¿Está bien? Eso es lo que queda. Si quieren, para que no se hagan bolas con la primitiva de esto, pueden hacer un cambio de variable aquí, hacen t menos tau igual u, por ejemplo. Entonces, si t menos tau es u, eso quiere decir que tau es igual a t menos u, y por lo tanto, esta integral, ¿cómo queda? Voy a borrar aquí. Esa integral quedaría, tau es t menos u. Si tau es 0, u es t, entonces me quedaría integral de t a, y si tau es t, me queda 0, entonces me queda integral de t a 0, ¿de quién? De seno de 2 t menos tau, pero t menos tau le estoy llamando u, de 2u, por el diferencial de tau, pero el diferencial de tau es diferencial de t menos diferencial de u. Aquí t se considera como constante para cada valor de t fijo, entonces el diferencial de t es menos el diferencial de u. ¿Está claro? Entonces es menos el diferencial de u. Entonces, voy a ponerlo correctamente, esto sería igual a menos e a la 3t sobre 2 por esta función. ¿Y cuál es una primitiva de seno de 2u? ¿Cuál es la primitiva de seno de u? ¿Quién? A ver, oigo un murmullo. A ver, tú dime cuál. Menos coseno de u. Y entonces una primitiva de seno de 2u, ¿cuál es? Menos coseno de 2u dividido por 2. Porque cuando tú lo derives, el menos coseno de 2u te va a dar seno de 2u por 2. Y con el 2 del denominador se cancela y por eso da seno de 2u. Entonces, esto es, la primitiva es, bueno, aquí te queda e a la 3t sobre 2, y aquí te quedaría la primitiva que es menos coseno de 2u sobre 2, evaluado en 0 y evaluado en t. ¿Está bien? Entonces, el menos con menos da más, y te queda e a la 3t sobre 2, por el 2 puede salir también, ya queda sobre 4, y te quedaría coseno de 2u evaluado en 0. ¿Está claro lo que hice? El menos lo saqué y quedó más. El 2 lo saqué, factor común, y quedó 4. Y ahora me quedó nada más coseno de 2u. Evaluado en 0 es coseno de 0, que es 1 menos coseno de t, coseno de 2u evaluado en t, coseno de 2t. ¿Está bien? ¿Se puede simplificar más esto todavía si utilizan otra relación trigonométrica? ¿Qué relación trigonométrica utilizarían para el ángulo coseno del ángulo duplo? ¿Qué cosa es coseno de 2t y seno de 2t? Seno de 2t es 2 seno de t coseno de t. ¿Y coseno de 2t qué cosa es? Si se lo olvidan estas cosas, entonces, ¿cómo quieren estudiar mecánica cuántica? Eso es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Esto es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Entonces, esto es igual a la 3t sobre 4 por 1 menos, y esto es coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero con este menos da más.
1 menos coseno cuadrado, ¿cuánto es? Seno cuadrado. Más seno cuadrado, 2 seno cuadrado. 2 se cancela con el 4 y quedó finalmente que YP en T es igual a E a la 3T por seno cuadrado de T dividido por 2. Porque aquí quedaba seno cuadrado más seno cuadrado, 2 seno cuadrado. Con el 4 queda 2 en el denominador nada más. Entonces, esta es la que queda. Esa es la función. Y ahora viene el tercer paso. O sea, el segundo era calcular esa función, que es quizás lo más laborioso. Bien. O sea, si ustedes hicieran el procedimiento este que yo seguí aquí al principio, que sí está correcto, les iba a quedar que el C1 en T era, ¿cómo se llama? Era un cierto valor y el C2 en T otro cierto valor, el C2 en tau otro cierto valor, y entonces la función K en T tau era C1 en tau por Y1 en T más C2 en T, perdón, por C2 en tau por Y2 en T. Sustituyen el valor de C1 en T aquí, tau y el valor de C2 en tau aquí, que le da a resolver ese sistemita de ecuaciones, y tienen que llegar a la expresión que obtuve para el K con la formulita. ¿Está bien? Igual. O sea, eso es si no se acuerdan de la formulita. Bien. Pero entonces ya tenemos esto. Entonces viene el paso 3. Paso 3 es encontrar la solución de la ecuación homogénea, no homogénea, perdón, que satisface las condiciones iniciales. Se sabe que esa solución tiene que tener la forma siguiente. Y en T tiene que ser igual a esa solución particular más una combinación de Y1 y Y2. Y la solución particular ya la calculamos. La solución particular es esa. Y esa solución ustedes pueden ver que evaluada en 0 vale 0. Y su primera derivada en 0 también vale 0. ¿Está bien? Entonces, esa es esta solución. Porque la primera derivada va a tener la derivada de seno, pero la derivada de seno es 2 seno coseno, que también se anula en 0. Por eso esta función cumple que evaluada en 0 vale 0 y su primera derivada en 0 vale 0, que eso es lo que dice la teoría general, que el método de variación de parámetros da una solución particular que evaluada en el punto donde se toma la condición inicial vale 0 y su derivada en ese punto también es 0. ¿Está bien? Entonces, pero YP en T ya la tenemos, entonces esto quiere decir que Y en T es esa función, que es G a la 3T por seno cuadrado de T dividido por 2 más C1 por Y1. ¿Quién era Y1? Era E a la 3T por seno de 2T. Y el otro era E a la 3T por coseno de 2T. Puedo sacar factor común E a la 3T. ¿Factor común de quién? De C1 por seno de 2T más C2 por coseno de 2T. Esa es la expresión general. Y tengo que calcular C1 y C2. ¿Y cómo tengo C1 y C2? Pues de las condiciones, eso en general, para cualquier valor de C1 y C2, va a ser una solución de la ecuación no homogénea. Además, cualquier solución de la ecuación no homogénea se escribe de esa forma, con cierto C1 y cierto C2. Lo que sí, además quiero que satisfaga una condición inicial específica. En este caso pedí que Y en 0 fuera ¿cuánto?
1 y que y' en 0 fuera 0, si además pedí eso, entonces me va a dar un valor específico de C1 y un valor específico de C2. ¿Bien? Miren, cuando yo diga voy a evaluar en 0, al evaluar en 0 yo sé que esto es 0. Esto es siempre 0 porque esta es la solución que da el método de variación de parámetros. Entonces, y en 0 yo quiero que sea 1, pero además es igual a esto en 0, que es 0, más exponencial de 3 por 0, que es 1, por C1 seno de 0, más C2 coseno de 0, que es 1. Entonces, esto es C2, nada más. ¿Está claro? Esto dio 0, esto da 1, esto da 0 y esto da 1. Entonces me queda C2 igual a 1. Ya tengo el valor de C2. Y nada más que me hace falta el valor de C1. ¿Bien? Pero el valor de C1, ¿cómo lo tengo? Digo, y' en 0, quiero que sea 0. Pero eso va a ser igual a ¿quién? A la derivada de este, evaluada en 0, que eso es 0, más derivada de este por este. Cuando derive este y lo multiplique por este, ¿qué me va a quedar? Me queda 3 exponencial de 3t. Lo voy a hacer para no poner todos los detalles. 3 exponencial de 3t. Cuando lo evalúe en 0 me queda 3. Entonces me queda 3 por todo esto evaluado en 0, que es C2. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, porque todo esto evaluado en 0, cuando evalúe en 0 esto es 0 y aquí es 1, entonces me queda C2, pero C2 es 1, entonces me queda 3, nada más. O sea, cuando diga derivada de este por este, es 3, evaluada en 0. Más este por la derivada de este. Pero este evaluado en 0 es 1. Entonces nada más que tengo que calcular la derivada de este y evaluarla en 0. Cuando calcule la derivada de este me va a quedar aquí 2 coseno de 2t. O sea, va a salir un 2. Y cuando el coseno de 2t lo evalúo en 0 me da 1, entonces me queda C1. ¿Está claro? Y en el otro me va a quedar, la derivada de coseno me queda menos 2 seno de 2t, que cuando lo evalúo en 0 me da 0, ese se canceló. ¿Está claro? Y lo que me queda es, al final, que C2 es igual a 1. Y de esto sale que 2C1 más 3 es 0. O sea, 2C1 es menos 3. O sea, C1 es menos 3 medios. Y vengo aquí arriba y digo, entonces la solución de mi problema es y en t igual a exponencial de 3t seno cuadrado de t sobre 2 menos 3 medios, más e a la 3t que multiplica a menos 3 medios seno de 2t más coseno de 2t. Ahí está. Esa es la solución general. La solución particular, perdón. Esa es la solución particular de la ecuación no homogénea que satisface las condiciones iniciales que estoy dando. ¿Está claro? Entonces, miren, vamos a ver un detalle más. Entonces, eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Es una rutina. Aquí no hay que pensar nada más que hay que saber calcular bien integralitas y derivar y eso, y más nada. Es una rutina. Lo interesante es entender toda la metodología que lleva a esta rutina. ¿Está bien? Les pido que no aprendan esto como ingenieros, sino que se lo aprendan como matemáticos o físicos o actuarios y eso. O sea, un poco más que entiendan la potencialidad de todo este método, no ven el resultado final nada más. Pues el resultado final es una rutina. ¿Está claro? Miren, voy a hablar brevemente de otro método para encontrar soluciones particulares de una ecuación
no homogénea. Pero una ecuación no homogénea donde la parte derecha, f en t, tiene una forma específica. O sea, vamos a ver un método que se llama método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular, y esto tiene una utilidad práctica tremenda. El método de variación de parámetros es muy útil desde el punto de vista matemático porque da, además, si uno busca la solución particular con este método en lugar de que el método de variación de parámetros, entonces va a obtener el mismo resultado. Al final va a decir, es esta solución particular más C1 y1 en T más C2 y2 en T. Lo que pasa es que C1 y C2 le van a dar diferentes a lo que le daba anteriormente con la solución particular que se obtenía con el método de variación de parámetros. ¿Está claro? Pero cuando ustedes sumen todo eso les tiene que dar lo mismo porque la solución es única. ¿Está claro? La dificultad de utilizar esto en lugar del otro es que aquí la solución que voy a obtener no es una solución que en el instante inicial valga 0 y su derivada valga 0. Eso es algo que simplifica mucho el método cuando uno utiliza como solución particular la que da el método de variación de parámetros. En este caso no, pero esta solución tiene una interpretación física y práctica muy importante. Vamos a ver la que se obtiene aquí. Método de cociente para encontrar una solución particular de una ecuación homogénea, y esto se tiene en general para ecuaciones de orden n cualquiera, yo lo voy a ver nada más para orden 2. Homogénea para una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de la forma esta que les voy a poner aquí ahora. Siguiente. Y segunda en t más a y' en t más b y en t, o sea, la ecuación tiene que ser con coeficientes constantes, igual a s en t por exponencial de kappa por t. Ese numerito, esa letrita se llama kappa, la letra griega, es la K griega. Bien, donde kappa es un número complejo cualquiera, no tiene que ser real, puede ser complejo. O sea que las soluciones, el A y B son reales, A y B reales, pero aquí puedo tener una exponencial compleja y por lo tanto lo que tengo es una fuente compleja. Y hay que ver el sentido que tienen en la práctica fuentes complejas que no se pueden realizar de forma real, pero sí tienen un sentido práctico muy importante. Y a veces decía, no me acuerdo quién era, si era Cochillo o quién, que decía que la forma más sencilla de resolver un problema en el campo real es pasar a través de los complejos. Porque si uno quiere atravesar el campo de los números reales para llegar a algo, puede encontrar muchas dificultades y si se va al campo de los números complejos se resuelve facilito y llega al mismo resultado. Esa es la idea. Y esto es un ejemplo de ello. Bien, entonces, y tiene una aplicación física muy importante esto. Fíjense, donde gamma es un número complejo y S en T es un polinomio de grado S. Ajá. Polinomio de grado S. Y hay un teorema, que no lo voy a demostrar, que dice lo siguiente. Que es fácil de demostrar para n igual a 2 y se los dejo para que ustedes lo traten de demostrar. Es un ejercicio. Lo voy a poner como teorema porque en general, si lo enunciara muy en general, era un teorema importante. Pero aquí es muy sencillo de ver. El teorema dice lo siguiente. Dice, si kappa no es raíz del polinomio característico,
Porque fíjese, el polinomio característico puede tener raíces complejas en general. Kappa puede ser real o complejo, cualquiera. En general es un número complejo y un caso particular del número complejo son los números reales. Bien, entonces, si kappa no es raíz del polinomio característico, que es lambda 2 más a lambda más b igual a 0, entonces hay una solución particular de 1, además de esta ecuación 1, de 1, que se expresa en la forma y sub p en t igual a p en t por e a la kappa t, el mismo, donde p es un polinomio del mismo grado que S en T. ¿Está bien? O sea, hay una que es de esa forma. Quiere decir que si S en T es un polinomio de grado 3, que me lo dan, me dicen S en T es 2t al cubo más 4t al cuadrado más 2t más 8. Me dan un polinomio específico que es S en T. Entonces yo sé que hay una solución que se escribe de esta forma, donde P en T es también un polinomio de tercer grado. Y como es de tercer grado, se escribe de la forma a sub 3 por t a la 3, más a sub 2 por t al cuadrado, más a sub 1 por t, más a sub 0. No sé quiénes son ni a sub 0, ni a 1, ni a 2, ni a 3. Y entonces sustituyo esa expresión en la ecuación. Igualo coeficientes, cuando sustituya lo que va a ocurrir es que las exponenciales se van a cancelar y de un lado lo único que me van a quedar son derivadas de un polinomio, que siguen siendo polinomios, y cuando agrupo todo lo que aparece del lado de acá, me quedan un polinomio con coeficientes indeterminados que son relaciones lineales entre los coeficientes del polinomio P en T desconocidos. ¿Bien? Pero eso me va a quedar igual a un polinomio que es S en T. Y este sí tiene sus coeficientes. Y aquí de este lado me va a quedar un polinomio con coeficientes desconocidos, pero de tercer grado. Igual a un polinomio de tercer grado que conozco sus coeficientes. Entonces lo que digo, el coeficiente de T3 del que está a la izquierda, que no lo conozco, tiene que ser igual al coeficiente de T3 de este, que sí lo conozco. A lo mejor es 3. El segundo... El de segundo grado tiene que ser igual al coeficiente de segundo grado de acá. El de primer grado de acá tiene que ser igual al de primero de acá. Y el independiente de acá tiene que ser igual al independiente de acá. Y cada uno de los coeficientes de este lado es una combinación lineal de los coeficientes del polinomio desconocido P en T. Entonces lo que llego al final es un sistema de 4×4 ecuaciones lineales. Los resuelvo y encuentro A0, A1, A2, A3 y esos son los que me hacen falta para que esa sea la solución. Para que la solución sea de esta forma, multiplicado por E a la gamma T. Y ya le calculé sus coeficientes. ¿Se dan cuenta cuál es la idea? Pero lo interesante es esto. Si gamma es raíz de esta capa, perdón, si capa, el numerito aparece aquí, es raíz del polinomio característico de multiplicidad M, claro, en el caso, fíjense, en el caso de orden 2, de ecuaciones de orden 2, el polinomio característico tiene dimensión 2 y a lo sumo una raíz puede tener multiplicidad 2. No puede tener multiplicidad 3. ¿Está claro? O sea, una raíz tiene multiplicidad 1 o 2. Pero si tuviera una ecuación de orden n, donde el polinomio característico es un polinomio de grado n, las raíces podrían tener multiplicidad hasta n. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la gamma es raíz del polinomio característico de multiplicidad m, donde en nuestro caso
m es igual a 1 o 2, nada más. ¿Está claro? Porque estamos en una ecuación de segundo orden, un polinomio característico de segundo grado. Entonces, hay una solución particular de 1 que se expresa, o sea, lo mismo, en la forma y sub p en t igual a t a la m, donde m es el orden de multiplicidad de capa como raíz del polinomio característico, por p en t, no es el mismo p en t de arriba, bueno, vamos a poner qt para que no haya duda, por qt por exponencial de capa t, donde q es un polinomio del mismo grado que S en t, que S en t es conocido porque es el polinomio que aparece en la parte derecha. Esto de aquí es lo que se llama el caso resonante, que es un término físico. Y esto quiere decir lo siguiente, fíjense. Si usted hace una perturbación, esto es una perturbación externa, a un medio que viene descrito por esta ecuación, por ejemplo, un sistema masa-resorte con amortiguamiento, y le mete una acción externa con una frecuencia, que sería kappa, que es diferente a las frecuencias propias del sistema, que son las raíces del polinomio característico, entonces la respuesta del sistema es del mismo orden que la acción externa. La respuesta del sistema es la solución. Es del mismo orden porque es igual, es la exponencial, por un polinomio del mismo grado. Pero cuando yo actúo sobre el sistema con de forma externa, con una frecuencia igual a una frecuencia propia del sistema, el sistema responde de una manera más brusca porque la oscilación, la amplitud de la oscilación, que es precisamente lo que da la solución y en t, ya no es del mismo orden de la acción externa. O sea, el sistema, yo le doy una patadita y se da un poquito, ¿no? Y le doy ahora, le estoy dando pataditas así periódicas, poquito a poco, y el sistema, si la periodicidad no es una frecuencia propia de oscilación del muellecito, o sea, imagínense, yo estoy aquí dándole al muellecito para abajo, haciéndolo así, con una frecuencia que es diferente de una frecuencia propia de oscilación. Entonces, el muellecito va a tener una oscilación de la amplitud igual a la intensidad con que le estoy dando. ¿Está bien? Pero si yo ahora le estoy dando al muellecito con una frecuencia igual a una frecuencia propia de él, si adivino la frecuencia propia de él, y le doy con esa frecuencia, entonces el muellecito no va a estar oscilando con la misma amplitud con que yo le estoy dando, sino con una amplitud que está multiplicada por t a una cierta potencia. Quiere decir que al cabo de un tiempo yo sigo ahí dándole así con este poquito y el muellecito está haciendo así. ¿Está claro? Porque la amplitud se multiplicó por una potencia de t a la m. Y eso se dice que entonces el sistema entra en resonancia con el... Y eso es muy lógico. Si usted imagínense que usted tiene un péndulo gigantesco que está oscilando así, un péndulo de Foucault, como el que está en el Capitolio de Washington y en el de La Habana también, un péndulo de Foucault gigantesco, que es una bola gigante, y usted quiere estarle empujando así periódicamente, con su fuerza de Superman ahí, dándole así. El péndulo se ríe de eso, porque ni se entera. Ahora, si usted le agarra la onda al péndulo y usted dice, a ver, cuándo llegó acá, cuánto se demoró, y con esa misma frecuencia le voy a hacer así, y lo empujo. Y lo empujo. Entonces, ese pendulote gigante, nada más que con que usted le dé un toquecito, va a empezar
oscilar más y más. Porque fíjense, si el S un T es un polinomio de grado 0, o sea, es una constante, quiere decir que la amplitud y el kappa fuera, por ejemplo, I, E a la IT sería coseno de T más I seno de T, o sea, el módulo de E a la IT sería 1, y la fuerza externa que le estoy aplicando es una fuerza que tiene una intensidad constante, porque si la fuerza que yo le aplico es 1 constante, la S en T es 1, y el kappa es I, el módulo completo de esa acción externa es 1. O sea, la acción que yo estoy ejerciendo todo el tiempo tiene intensidad 1. Pero si el kappa, o sea, I, es una frecuencia propia del sistema, o sea, es una raíz del polinomio característico, supongamos que el polinomio característico sea lambda cuadrado más 1, o sea, que la ecuación diferencial sea segunda derivada de y más y, donde I es una raíz del polinomio característico. Entonces, eso quiere decir que la respuesta del sistema no va a ser un polinomio de grado 0 por exponencial de t, sino va a ser un polinomio de grado 0, que es otra constante, no tiene que ser 1, va a ser a por e a la it, pero además multiplicado por t a la 1. Y cuando t crezca, el tiempo crezca, la amplitud de oscilación empieza a crecer. Aunque lo que yo le esté dando es un toquecito ligero, pero se lo estoy dando con la misma frecuencia propia de oscilación de él. Y entonces intensifico. Eso fue lo que pasó en el puente de Tacoma, eso es lo que se llama... que empezaron a marchar por el puente con una frecuencia igual a una frecuencia propia de oscilación del puente, que se comporta como un resorte que está oscilando constantemente, y le agarraron la frecuencia de la marcha del batallón que pasó por ahí, pasó con la misma frecuencia de oscilación del puente, y entonces el puente la oscilación empezó a crecer hasta que se rompió, hasta que vence su coeficiente de fractura y desapareció el puente. ¿Está claro? Entonces, esto es una cosa muy importante. Por eso quiere decir, y eso es una idea fundamental de la transmisión de señales. Si usted quiere transmitir una señal y que la señal llegue a donde usted quiera, lo más lejos posible, trate de transmitir a una frecuencia que sea una frecuencia propia de transmisión del sistema por el que usted está conduciendo. Bien, las guías de onda son eso. Son precisamente cosas que tienen ciertas frecuencias, que no hay pérdida de la señal y que cuando usted transmite a una frecuencia propia de la guía, la señal llega intacta al otro lado. Por eso la televisión a color no se puede transmitir bien si no se transmite por fibras ópticas, que son las guías de onda con un mínimo de pérdida de señal a lo largo de su trayectoria. ¿Sale? Bueno, ahí lo dejamos.